La Fundación Honduras Global, Red de Conocimiento para el Desarrollo, presenta Esto es lo que sabemos. Esta es la primera parte de una conversación entre científicos, entre el Dr. Sir Salvador Moncada de la Universidad de Manchester y la Dra. María Elena Bottazzi de la Universidad de Baylor. Esta conversación se sostuvo el 26 de junio del 2020. Se habla frecuentemente de la posibilidad de que el virus haga una mutación y que una vacuna que se está haciendo para una parte específica del virus pueda en un momento dejar de funcionar. Las vacunas que se están haciendo están todas relacionadas específicamente con ese punto en el spike, en la punta del virus, o están haciéndose contra otras proteínas en la superficie. Que yo tenga entendido, casi todas las vacunas están ahorita siendo desarrolladas contra el spike, usando diferentes componentes del spike. Tal vez hay un par de vacunas que son las que usan los virus completo, atenuado o inactivado, que obviamente inducirían una respuesta inmune contra cualquier otro componente del virus. Pero cuando estamos hablando de vacunas contra ARN o ADN o vectores virales o proteínas recombinantes, todas se enfocan en el spike. Nosotros decidimos escoger el receptor, el dominio del receptor, porque sabemos que ese es probablemente donde el virus va a mantener el más alto nivel de conservación, porque obviamente el virus no quiere mutarse en esas regiones porque si no, no van a poder infectar las células. Entonces sabemos que dentro de todas las mutaciones que están ocurriendo ahora, no hay muchas mutaciones que están ocurriendo dentro de este dominio, que eso es obviamente una ventaja. La segunda cosa que le puedo decir, doctor Moncada, es que en efecto nosotros, como ya habíamos desarrollado una vacuna usando el mismo concepto del dominio para el virus del SARS-1, ¿no? del SARS anterior, ese receptor, ese dominio de receptor es aproximadamente 80% similar al dominio del receptor del SARS-2. Y ya hemos demostrado, por ejemplo, que aunque no lo hemos hecho en humanos, pero en estudios de laboratorio y en animales, una vacuna contra SARS también puede conferir protección contra el SARS-2. Lo único es que ahorita el ímpetus de los consorcios es dar preferencia a las vacunas que son específicas para el COVID-19, pero ese es un concepto que a nosotros nos interesa mucho, es eventualmente desarrollar a largo plazo vacunas universales, y ahí es importante ver, una vacuna contra SARS puede proteger contra SARS-2, y a lo mejor si viene otro coronavirus, las vacunas que ya tenemos van a también protegernos para otros coronavirus. Y yo creo que eso es muy importante establecer. ¿Usted cree, es una pregunta también, cree que en el porcentaje de población que es infectada por el virus y que no tiene síntomas muy grandes, es debido al hecho de que han sido infectados anteriormente por un coronavirus de otra característica, pero de la misma familia, y que tienen anticuerpos que tienen reactividad cruzada con este virus? ¿Podría ser que eso es lo que está protegiendo a parte de la población? Mire, todavía no sabemos mucho porque todavía falta mucho que estudiar. Hay varios estudios que están en efecto evaluando el hecho de que hay otros coronavirus que circulan en los humanos, que obviamente no causan enfermedad severa, pero causan gripes comunes. No se ve que confieran una protección completa, y no estamos seguros de que pudiera proteger de igual manera, de una manera completa, a alguien que se infecta por estos que están causando las pandemias, porque
La verdad es que estos virus pandémicos, como vienen de otro origen, que vienen del origen de ya sea de los camellos o de los murciélagos o de los pangolines, no sé cómo se dice en español el pangolín, pero eh, todavía no estamos seguros que esos coronavirus nos dan ya una ventaja. Sabemos ya, por ejemplo, que aún en pacientes que fueron infectados por el SARS, la inmunidad que se logró obtener no es una inmunidad a largo plazo, sino que en varios años desaparece, y aún ahora mismo estamos viendo que probablemente aquellos que son infectados por el SARS-2, que han tenido una respuesta inmune porque obviamente han podido controlar la enfermedad, no parece que es una protección a largo plazo porque es posible que el individuo se pueda reinfectar. El hecho de que alguien tiene una enfermedad más severa o menos severa, yo creo que también estamos tratando de entender si es una base genética, si es una base de que hay otros riesgos que están exacerbando la infección, como por ejemplo alguien de la tercera edad o alguien que tiene una enfermedad crónica o que tiene otra inmunosupresión. O sea, la verdad es que en 5 meses o 6 meses que hemos estado tratando de averiguar cómo realmente funciona este virus y su patología, es muy pronto para hacer conclusiones definitivas, y por eso es que hay que incentivar más este tipo de investigaciones, pero desafortunadamente nos va a tomar un poquito más de tiempo a tener realmente información científica concreta que pueda llegar a ese tipo de conclusiones. Sí, yo he estado viendo la literatura específicamente en esas dos áreas, y ha salido un artículo recientemente de un grupo de investigación en China diciendo lo mismo, que la inmunidad que parece desarrollarse en la gente que ha tenido la infección no es de larga duración, lo que es una cosa que preocupa. Pero la otra, que acaba también de ser publicada, es que hay anticuerpos que tienen reactividad cruzada con el COVID, que podría ser que de alguna manera estén neutralizando el virus, pero eso sí no hay demostración o evidencia como usted señala. Sí, pero yo creo que entonces la enseñanza de esa información que se publica para nosotros los que estamos desarrollando vacunas es muy importante, porque entonces así es como podemos ver, bueno, si el cuerpo humano de manera natural logra producir ciertos tipos de anticuerpos neutralizantes, pero no son duraderos, o a lo mejor algo falta, ¿no? Así es como nosotros vamos a poder desarrollar estas vacunas de manera que puedan no solo ser usadas en poblaciones de diferentes tipos de poblaciones, porque también ahí es muy difícil que la gente a veces entienda de que ahorita las vacunas que se están desarrollando a lo mejor no son indicadas para todo el mundo, porque todavía nos falta mucho tiempo para poder determinar, van a funcionar en pediatría, en poblaciones pediátricas, van a funcionar en poblaciones de tercera edad o personas y de igual manera que tengan alguna enfermedad crónica. Ahorita las vacunas realmente están siendo evaluadas en personas adultas con salud en las edades entre probablemente 18 a 45, 50 años, con procesos de inclusión y de exclusión bien limitado. Entonces va a ser muy interesante ver eventualmente a quién se le va a poder indicar estas vacunas que van a salir supuestamente ahorita, rápido. Pero no es que ya al tener las primeras vacunas que van a lo mejor ser utilizadas inicialmente, no van a ser vacunas que van a ser distribuidas ampliamente a todo el mundo, porque no se va a tener los datos. Entonces, yo creo que hay que ser realista con la gente, de decir, aunque oigan que van a haber vacunas, que vayan a haber vacunas de aquí a fin de año, lo más seguro es que van a ser muy limitadas las indicaciones de esas vacunas, porque van a ser basadas en solo el estudio que vamos a haber podido hacer. Pero eso implica que por eso es que hay que seguir estudiando
expander los estudios, averiguar acerca de cuál es la mejor formulación de de que una vacuna induzca memoria, que induzca la mejor respuesta inmune para producir anticuerpos neutralizantes que sean duraderos y que logren mantener esta respuesta, aunque no nos infectemos hoy, pero nos infectemos de aquí a un año. Y muy importante es ese concepto de quién va a poder usar estas vacunas. Ahorita yo creo que va a ser muy limitado quién es la población indicada. Yo creo que ese es un punto importante para la gente, que se sepa que para que una vacuna se distribuya ampliamente, debe de haberse hecho los estudios de fase 4, que son los estudios que dan información con respecto a la seguridad de la vacuna. No solo a que es efectiva, sino que además es segura. De tal manera que yo estoy de acuerdo, y eso es importante, que la vacuna que puede estar a finales de año o a principios del año próximo, posiblemente va a ser una vacuna que se sabe que funciona, pero que no se sabe qué tan segura es todavía, y va a ser distribuida, por ejemplo, a sectores de la población más expuestos al virus o en peligro de desarrollar enfermedades graves. Le quería hacer una pregunta con respecto a las vacunas, porque usted habló del virus atenuado. Y yo no sé si hay alguna de las vacunas que están más desarrolladas en este momento que ha sido hecha para el virus atenuado, porque esa podría tener un espectro bastante más amplio y sería interesante saber si está entre las que están más avanzadas en el desarrollo. Sí, en efecto, y esa es la vacuna que están avanzando en China. Es probablemente el único grupo que ha publicado resultados sobre su fase 1, donde se demuestra que en efecto es un problema relativamente común en virología. Muchas de las vacunas que ya existen para otros virus es utilizar el mismo virus, inactivarlo o atenuarlo, y eventualmente eso confiere muy buena protección, en efecto. El problema es que estos virus atenuados, normalmente su nivel de seguridad es el que hay que tener un poco de atención, porque como usted sabe, está usted inyectando con otro montón de componentes que a lo mejor no son necesariamente necesarios. Pero en efecto, esa vacuna se llama Casino Biologics, que utiliza el virus inactivado. Esa es la que realmente es, por lo menos ya se han publicado los datos y aparenta que tiene protección, aunque ahorita están obviamente evaluando qué tanta protección y qué tan segura va a ser y que no vamos a inducir algún problema de casos adversos en sus síntomas. Pero en este momento hay vacunas en uso que son hechas con virus atenuado todavía. La Sí. vacuna de la polio todavía es con virus atenuado, ¿verdad? Sí, hay una de las vacunas de polio, hay obviamente la de sarampión, hay varias que son las que se usan. Y obviamente a medida de que uno las usa, uno entiende cuáles son los beneficios y obviamente cualquier caso adverso que se ve. Por eso es que se tiene que hacer siempre la vigilancia después de utilizarlas en grandes masas. Ahora, cierto, las segundas y terceras generaciones de las vacunas lo ideal es usar de nuevo estas vacunas sintéticas basadas en proteínas recombinantes. Un poquito de granito de sal con respecto a estas nuevas tecnologías, porque yo sé que muchos están hablando de estas vacunas que usan estos virus, estos oligonucleótidos como el ADN o el ARN, o por ejemplo la vacuna que se escucha de AstraZeneca y Oxford, que son basadas en estos vectores virales. La realidad es la siguiente: no hay ninguna vacuna
que está ya siendo utilizada de manera comercial o que tiene licencia para ser usada en humanos usando esas tecnologías. O sea que son experimentales. Eso no quiere decir que eventualmente vayan a funcionar y que se vayan a poder comercializar o entrar dentro del grupo que ya tengan la licencia de ser utilizadas. Pero hay que entender de que son experimentales. Se han evaluado en varios otros estudios, por ejemplo, en la búsqueda de la vacuna contra el SIDA. Se han hecho muchas evaluaciones con vacunas basadas en ADN y no han todavía resultado. La mayoría de estas plataformas también fueron originales para poder tratar de usarlas como lo que llamamos terapias genéticas, like gene therapies, o como instrumentos para terapias contra el cáncer. Entonces no fueron originalmente diseñadas para inducir una respuesta inmune, definitivamente una respuesta inmune basada en anticuerpos. Estas tecnologías inducen inmunología celular. Y entonces ahorita nosotros estamos un poco pues curiosos de ver realmente cómo van a poder ser efectivas, porque realmente no fueron diseñadas con el concepto de ser usadas como vacunas para inducir anticuerpos neutralizantes. Y estamos un poco curiosos de ver por qué fueron seleccionadas cuando no hay una evidencia que realmente se base en su selección, ¿no? Y por eso es que el grupo nuestro, con obviamente varios grupos internacionales, estamos haciendo un llamado para que no solo los esfuerzos se enfoquen en estas tecnologías experimentales, sino que logren dejar que plataformas más reconocidas y ya utilizadas entren también dentro de la evaluación, porque estas nuevas no tenemos ningún track record de que funcionen. Precisamente por eso era mi pregunta, porque yo sé que ninguna de las vacunas basadas en RNA o DNA se ha desarrollado al punto de que es efectiva o eficiente. No creo que ni en animales hay vacunas de DNA o RNA todavía. Pero claro, es una técnica con mucha promesa en el futuro. Pero bien vale la pena que en este momento de urgencia nos sentemos un poco en la realidad y se hagan, como usted dice, los métodos tradicionales lo antes posible. Le quería preguntar una cosa específica, que es, ¿cuál es la participación de la Organización Mundial de la Salud en todo? Porque yo pienso personalmente que la garantía real de distribución de las vacunas en los países en desarrollo va a ser dependiente de la contribución y la participación importante de la Organización Mundial de la Salud en el proceso de producción mundial y en el proceso de distribución. ¿Nos podría decir algo en ese sentido? Sí, la verdad es que el papel que juega la Organización Mundial de la Salud es muy importante, porque ellos son los que ponen las pautas para lo que se considera la precalificación de un manufacturador para poder exportar productos fuera de su propio país. Por ejemplo, todas las medicinas, esto empezó con el ímpetu de, por ejemplo, hacer accesibles las drogas contra el SIDA y, por ejemplo, otras medicinas esenciales donde querían, uno, que la manufactura de estos medicamentos tuvieran un alto rigor de calidad. Entonces, para una industria poder ofrecer, digamos, las drogas a otro país, tienen que pasar por una aprobación de precalificación por la Organización Mundial de la Salud. Y ahora ya se está usando ese mismo proceso, no solo para medicamentos, sino que también para vacunas. Entonces, por ejemplo, un manufacturador en la India que produce para su propio país una vacuna, si la quiere vender a Honduras,
tiene que pasar por este proceso de precalificación por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso es que también nosotros ahí estamos muy conscientes de que ya sabemos, por ejemplo, qué manufacturador ya ha pasado por estos procesos de precalificación. La manera que la Organización Mundial de la Salud precalifica es específica producto por producto, o sea que no es que precalifica a la organización, precalifica el proceso del cual se usa un cierto tipo de vacuna. O sea que si ya sabemos que un manufacturador tuvo precalificación para la hepatitis B, obviamente es mucho más factible que también obtengan precalificación para el COVID-19, pero van a tener que pasar por dicho proceso. O sea que son procesos regulatorios y por eso es que ellos son esenciales. El otro punto importante es que la OMS trabaja muy cercana con organizaciones como son Gavi, por ejemplo. Y obviamente porque la OMS es una organización que incluye todos los países del mundo, trabaja también directamente con los gobiernos para poder establecer este concepto de cómo van a ser compradas, a cuánto van a costar, cómo va el país poder obviamente pagar por las vacunas, cómo es la estrategia de introducción y de poder ser distribuidas dentro de las poblaciones, asegurándose de que se mantenga ese concepto de que sean accesibles para toda la población una vez que el gobierno obviamente las compre, ¿no?